Estamos a 30 años de democracia, Claudio. Estamos en ese punto en el que hay que descubrir que no es algo conquistado, sino es algo a construir permanentemente, la democracia, ¿no? Esa es mi impresión, que es algo que se construye permanentemente, que es algo en lo cual se crece, y a mí me da la impresión de que no siempre como sociedad hemos sabido hacer crecer democracia, ¿no? Me parece que hay debates que aún nos debemos sobre lo que significa vivir en democracia. Vivimos en una región en la que durante demasiado tiempo las democracias eran el periodo que venía después del fracaso de una dictadura. De una dictadura, ¿no? Sí. Así es. Y los periodos eran mínimos. Así es. Yo creo que las generaciones que nacieron en democracia van a ser como las anteriores. Creo que las anteriores tenían una mirada en la cual si un gobierno no funcionaba tenía lógica que sea un golpe de Estado el que lo sacara, ¿no? Y a esta altura ya sabemos que es profundamente absurdo y que ese absurdo tiene un costo elevadísimo, ¿no? Que hemos perdido muchísimo en la historia por no entender que las constituciones tienen mecanismos que deben ser cumplidos, que cuando un gobierno no funciona es la Constitución la que tiene la receta para ver cómo se sale de ciertas situaciones. Bueno, eso es algo que como sociedad se aprendió en estas décadas, porque a lo largo del siglo XX no es algo que tuvo en claro la sociedad. Hemos sido una sociedad Pero yo me acuerdo, Claudio, que era una expresión popular el deseo de un golpe de Estado con respecto a determinados gobiernos que estaban en el poder, ¿no? Sí, yo creo que éramos una sociedad sin cultura democrática. Bueno, se lo puedo decir, digamos, sin sentirse tan culpable, porque cuando fueron el último golpe de Estado uno era un niño, ¿no? Uno no participó de eso. Pero daba la impresión claramente de que no había una cultura política democrática en términos generales, digo, en términos generales, como sociedad, no reinaba una cultura política, ¿no? Cuando te dije Si hubiera reinado una cultura política claramente democrática, hubiese habido estupor de resolver como se resolvían los problemas políticos, de que si había un gobierno que fallaba, lo normal era que saliera un militar y diera un golpe de Estado. Bueno, tuvo que venir una dictadura cuya ferocidad llegó a los peores niveles, una dictadura tan alevosamente cruel y tan alevosamente criminal, que la sociedad aprendió que esa no era la forma de resolver los temas que las constituciones tienen. La tuvo siempre a los instrumentos para salir de ciertas instancias y que no se puede vivir en democracia sin una cultura democrática. Mi impresión, Juan, es que hemos aprendido algunas cosas. Tenemos una mayor cultura democrática por el hecho de que la última de las dictaduras fue una dictadura genocida, no fue una dictadura de un desenfreno de crueldad, un desenfreno del crimen, ¿no? Que ya después de eso no puede haber margen de error. No obstante, los que nos queda todavía a 30 años de democracia es construir y profundizar eso que yo llamo una cultura democrática, ¿no? Creo que la nuestra todavía es endeble y lo muestra a menudo. En la región también mejoró, ¿no? En toda la región mejoró, ¿no? Absolutamente. Y yo me acuerdo cuando te decía recién lo que te decía, me acordaba precisamente de ese momento, ¿no? Del momento de Isabel Martínez,
donde realmente era una conciencia popular el tema de la necesidad de un golpe de Estado. Y también pensaba en estados democráticos, otros estados democráticos que impulsaban golpes de Estado en nuestro país y en otros países latinoamericanos, ¿no? Sí, bueno, por caso Estados Unidos, hay que tener en claro que uno de los graves problemas que tuvo también el siglo XX, más allá de la ausencia de una cultura democrática en las sociedades, por caso de esta región, era la Guerra Fría. La Guerra Fría, dos hiperpotencias competían entre sí o pugnaban entre sí de todas las maneras posibles y siempre de maneras monstruosas. Dos de los aspectos monstruosos eran, por ejemplo, la carrera armamentista y la confrontación indirecta, ¿no? En distintos rincones del planeta siempre había un conflicto en el cual en una trinchera estaban los pro-norteamericanos o asistidos por Estados Unidos y en la otra los pro-soviéticos o asistidos por la Unión Soviética. En el marco de la llamada confrontación este-oeste, Estados Unidos entendía que valía todo para cerrar el paso a la Unión Soviética en esta región y propició golpes de Estado verdaderamente monstruosos y de consecuencias funestas. Nico, yo creo que estuvo detrás de casi todos los golpes de Estado, en algunos casos se ve con mayor claridad, por ejemplo en el caso de la caída de Salvador Allende en Chile, ¿no? Exacto. Claudio, ¿cómo le va? Nicolás Brizuela lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Nicolás, muy buenos días. Gracias. Claudio, a ver, yo tengo 31 años, viví en democracia toda mi vida y ¿qué reflexión hace usted de cómo se habla de la dictadura, por todo lo que pasó en estos días con actores, artistas y demás metidos? ¿Cómo se habla de la dictadura? ¿Cómo se habla de la democracia? Cuando uno escucha, y yo hago un análisis de este lado, a ver, creo lo que dice uno de un lado y también creo lo que dice otro del otro lado y cómo lo sufrieron, porque todo esto termina pasando de algo que te cuentan, porque uno no lo vivió. Entonces, y ves cómo se matan y cómo se destruyen uno a uno, habiendo sufrido casi lo mismo. Y saber, como usted decía, hay que tener una cultura democrática. Bueno, ¿y cómo hay que hablarlo a esto? ¿Y cómo uno que no lo vivió lo puede entender si ve que dos personas se están matando o de un sector y el otro se matan, hablando del mismo hecho que fue trágico para todos? ¿Cómo se entiende o qué análisis hace usted de esto? Bueno, no es fácil hablar del tema en veda electoral porque uno puede decir cosas políticamente, digamos, utilizables, porque mi mirada sobre la situación actual no es muy alegre. Me da la impresión de que la partidización de lo que fue aquella tragedia, aquel momento monstruoso, la partidización no es algo sano. La partidización no construye cultura democrática y mi impresión es que hay una partidización de mirada sobre ese momento de la historia. La dictadura fue una dictadura criminal, la dictadura fue un desenfreno de la crueldad, lo cual no quiere decir que exista el derecho a partidizarla, a sacar provecho de ella en favor de tal o cual mirada. Creo que ha sido muy bueno que en estos últimos años hayan caído las leyes de impunidad que permitían que gente que había torturado o que tenía responsabilidad por la existencia masiva de torturas y de asesinatos y de desapariciones de personas, bueno, hayan perdido esa impunidad y que estén donde tienen que estar los asesinos y los torturadores, ¿no? Primero en un banquillo de los acusados y luego en la cárcel. Me parece un avance inmenso. Partidizar y sacar provecho político de ese paso que la Argentina ha dado me parece triste, me parece lamentable, me parece retardatario. No creo que sume a la construcción de una cultura política profundamente democrática, ¿no?
O sea, la Argentina fue víctima de la dictadura militar. La Argentina, el país, fue víctima, no tal o cual fuerza política, ¿no? Digo, no sé si se entiende lo que quiero señalar. Yo a esta altura de la historia veo con cierta tristeza intentos de partidizar las lecturas de un momento muy oscuro de la historia y de un momento en el cual el avance es que toda la sociedad entienda que esa aberración nos ocurrió precisamente por haber sido un país sin una cultura democrática, sin haber tenido el estupor de ver que una institución armada no tiene por qué manejar un país, pero también ver que aquella tragedia se inició o empezó a iniciarse por una democracia en la cual lo primero que se rompió fue el diálogo. Una democracia en la cual los que pensaban diferentes dentro del partido gobernante, en lugar de dialogar entre ellos, lo que hicieron fue empezar a matarse. ¿No? A mí me da la impresión de que todavía nos falta una lectura verdaderamente objetiva y nos falta aprender a repudiar lo que implica partidizar un momento tan trágico y tan oscuro de la historia. Yo creo además que esto da para siempre, ¿no? Como pasa en el crecimiento humano, la democracia también da para siempre la posibilidad de ir creciendo permanentemente.